Bienvenidos a una videoclase más. Los objetivos de esta videoclase son definir el concepto de matriz redundante de discos económicos, conocer las ventajas del uso de RAID. Cuando usamos un disco, a veces deseamos que sea más rápido. Las operaciones de entrada-salida son lentas y, por lo tanto, pueden ser el cuello de botella para todo el sistema. Cuando usamos un disco, a veces deseamos que sea más grande. Cada vez que se ponen más datos en línea y, por lo tanto, nuestros discos se vuelven cada vez más completos. Cuando usamos un disco, a veces deseamos que sea más confiable. Cuando falla un disco, si no se realiza una copia de seguridad de nuestros datos, todos esos datos valiosos desaparecen. ¿Cómo podemos hacer un sistema de almacenamiento grande, rápido y confiable? ¿Cuáles son las técnicas clave? ¿Cuáles son las compensaciones entre diferentes enfoques? En esta videoclase presentaremos la matriz redundante de discos económicos, mejor conocidos como RAID. Una técnica para usar múltiples discos para construir un sistema de disco más rápido, más grande y más confiable. El término fue introducido a fines de la década de 1980 por un grupo de investigadores de la Universidad de California, Berkeley, dirigido por los profesores David Patterson y Randy Katz, y luego el estudiante Carl Gibson. Fue alrededor de esta época que muchos investigadores diferentes llegaron simultáneamente a la idea básica de usar múltiples discos para construir un mejor sistema de almacenamiento. También suele utilizarse el término matriz redundante de discos independientes. Externamente, un RAID se parece a un disco, un grupo de bloques que uno puede leer o escribir. Internamente, el RAID es un mecanismo complejo que consta de múltiples discos, memoria, tanto volátil como no volátil, y uno o más procesadores para administrar el sistema. Un RAID de hardware es muy parecido a un sistema informático especializado para la tarea de administrar un grupo de discos. Los RAID ofrecen una serie de ventajas sobre un solo disco. Una ventaja es el rendimiento. El uso de varios discos en paralelo puede acelerar enormemente los tiempos de entrada-salida. Otro beneficio es la capacidad. Grandes conjuntos de datos demandan discos grandes. Finalmente, los RAID pueden mejorar la confiabilidad. La distribución de datos a través de múltiples discos, sin técnicas RAID, hace que los datos sean vulnerables a la pérdida de un solo disco. Con alguna forma de redundancia, los RAID pueden tolerar la pérdida de un disco y seguir funcionando como si nada estuviera mal. Sorprendentemente, los RAID brindan esta ventaja de manera transparente a los sistemas que los usan. Es decir, un RAID solo parece un gran disco para el sistema host. La belleza de la transparencia, por supuesto, es que le permite a uno simplemente reemplazar un disco con un RAID y no cambiar una sola línea de software. El sistema operativo y las aplicaciones cliente continúan funcionando sin modificaciones. De esta manera, la transparencia mejora en gran medida la capacidad de implementación de RAID, lo que permite a los usuarios y administradores utilizar un RAID sin problemas de compatibilidad de software. En esta videoclase discutiremos algunos de los aspectos importantes de los RAID. Comenzamos con la interfaz, el modelo de falla y luego discutimos cómo se puede evaluar un diseño RAID a lo largo de tres ejes importantes: capacidad, confiabilidad y rendimiento. Luego vamos a discutir una serie de otros problemas que son importantes para el diseño y la implementación de RAID. Analicemos en primer lugar la interfaz y elementos internos. Para un sistema de archivo, un RAID parece un disco grande, al igual que un solo disco. Se presenta como una matriz lineal de bloques, cada uno de los cuales puede ser leído o escrito por el sistema de archivo u otro cliente. Cuando un sistema de archivos emite una solicitud lógica entrada-salida al RAID, este debe calcular internamente a qué disco o discos acceder para completar la solicitud y luego emitir una o más acciones físicas de entrada-salida para hacerlo.
La naturaleza exacta de estas entradas-salidas físicas depende del nivel de RAI, como veremos en detalle a continuación. Sin embargo, como un ejemplo simple, considere un RAI que mantiene dos copias de cada bloque, cada una en un disco separado. Cuando se escribe en un sistema RAI de este tipo, el RAI tendrá que realizar dos acciones de entradas, salidas físicas por cada acción de entrada, salida lógica que se emita. Un sistema RAI a menudo se construye como una caja de hardware separada, con una conexión estándar, por ejemplo, SCSI o SATA, a un host. Internamente, sin embargo, los RAI son bastante complejos y consisten en un microcontrolador que ejecuta firmware para dirigir el funcionamiento del RAI, memoria volátil como DRAM, cómo almacenar bloques de datos en un buffer a medida que se leen y escriben. Y en algunos casos, memoria no volátil. Para el buffer, escribe de forma segura y quizás incluso lógica especializada para realizar cálculos de paridad, útil en algunos niveles RAI, como también veremos a continuación. En un nivel alto, un RAI es una gran medida de un sistema informático especializado. Tiene un procesador, memoria y disco. Sin embargo, en lugar de ejecutar aplicaciones, ejecuta software especializado diseñado para operar el RAI. Modelo de falla. Para comprender RAI y comparar diferentes enfoques, debemos tener un modelo de falla en mente. Los RAI están diseñados para detectar y recuperarse de ciertos tipos de fallas de disco. Por lo tanto, saber exactamente qué falla esperar es fundamental para llegar a un diseño que funcione. El primer modelo de falla que asumiremos es bastante simple y se ha llamado el modelo de falla de detención de falla. En este modelo, un disco puede estar exactamente en uno de dos estados, funcionando o con falla. Con un disco en funcionamiento, todos los bloques se pueden leer o escribir. Por el contrario, cuando un disco falla, asumimos que se pierde permanentemente. Un aspecto crítico del modelo de detención de falla es lo que supone sobre dichas fallas, específicamente cuando un disco ha fallado. Asumimos que esto se detecta fácilmente. Por ejemplo, en una matriz RAI, supondríamos que el hardware o software del controlador RAI puede observar de inmediato cuando falla un disco. Por lo tanto, por ahora, no tenemos que preocuparnos por fallas silenciosas más complejas, como la corrupción de disco. Tampoco tenemos que preocuparnos de que un solo bloque se vuelva inaccesible en un disco, de otro modo funcionaría, a veces llamado error de sector latente. Consideraremos estas fallas de disco más complejas y desafortunadamente más realistas más adelante. ¿Cómo evaluar un RAI? Como veremos en la siguiente videoclase, hay varios enfoques diferentes para construir un RAI. Cada uno de estos enfoques tiene características diferentes que vale la pena evaluar para comprender sus fortalezas y debilidades. Específicamente, evaluaremos cada diseño RAI a lo largo de tres ejes. El primer eje es la capacidad, dado un conjunto de N discos, cada uno con bloque B. ¿Cuánta capacidad útil hay disponible para los clientes del RAI? Sin redundancia, la respuesta es N por B. En contraste, si tenemos un sistema que mantiene dos copias de cada bloque, llamamos duplicación. Obtenemos una capacidad útil de N por B entre 2. Los diferentes esquemas, por ejemplo, los basados en la paridad, tienden a caer en el medio. El segundo eje de evaluación es la confiabilidad. ¿Cuántas fallas de disco puede tolerar el diseño dado? En alineación con nuestro modelo de fallas, asumimos solo un disco completo puede fallar. Pero en temas sobre integridad de datos, pensaremos en cómo manejar modos de falla más complejos. Finalmente, el tercer eje es el rendimiento. El rendimiento es algo difícil de evaluar, porque depende en gran medida de la carga de trabajo presentada en la matriz de discos. Por lo tanto, antes de evaluar el rendimiento, presentaremos primero un conjunto de cargas de trabajo típicas que uno debería considerar.
Ahora consideraremos 3 diseños. RAI importantes. Nivel RAI 0. Franjas. Nivel RAI 1. Duplicación. Y niveles RAI 4/5. Redundancia basada en paridad. El nombramiento de cada uno de estos diseños como un nivel se deriva del trabajo pionero de Patterson, Gibson y Cox en Berkeley. Sobre esto hablaremos en la siguiente videoclase. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.